Hermanos, estamos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 16. Hoy, y el texto dice: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, aquí vamos a aprender nosotros, hermanos, que tenemos que depender de Dios y tenemos que saber, conocer su voluntad y no depender de nosotros mismos, y entender que nuestra vida es transitoria y entender que todo depende de Dios. Y aquí vamos a encontrar que los que estaban en la dispersión, es muy probable que estaban dedicados a los negocios, al comercio, y seguramente que eran exitosos en sus negocios. Del éxito en los negocios a la vanagloria hay un solo pequeño paso: olvidarse de Dios y centrarse todo en uno mismo, pensar que uno lo puede hacer todo. Santiago denuncia con dureza a aquellos que se creen demasiado seguros de sí mismos para hacer planes a futuro sin tomar en cuenta que el futuro es incierto y que está en la mano de Dios. Ahora, aquí vamos a ver la necedad de sus razonamientos y cómo ver y tratar el futuro. El negociante debe aprender, y todos nosotros, a no depender de las riquezas o poderes. Hay cosas que no manejamos, como el día de mañana, la propia vida, que es como un poco de vapor o neblina. ¿Qué es vuestra vida?, dice Santiago. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hay que aprender a depender de Dios para todas las cosas. No es decir solo la frase "si Dios quiere" como una fórmula sin sentido. Hay que aprender a actuar en conformidad a la voluntad de Dios y con lo que Él quiere realmente en nuestra vida. Ahora, o uno actúa según la voluntad de Dios o según su propia jactancia. Y toda jactancia es una obra mala, es pecado. Versículo 16. Pero ahora jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Sabemos lo que es bueno y no lo hacemos. Amar al prójimo como a sí mismo. Pero como no lo hacemos, vivimos en pecado. Versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Verso 13. Vamos ahora a lo que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Todos hacemos planes en la vida. En algún momento hemos hecho planes. Y los que tienen una vida exitosa comienzan a hacer planes, por cierto. Ahora, hacer planes no está mal. Lo que está mal es hacerlo sin tomar en cuenta las contingencias de la vida, ni incluir a Dios, o sea, no considerar a Dios en nuestros planes. Los comerciantes que está hablando aquí Santiago eran jactanciosos y ellos actuaban como si la vida les perteneciera. Verso 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Cristo dijo: no podéis hacer que un cabello sea ni blanco ni negro, en Mateo 5:36. Mucho menos los planes del día de mañana, que es incierto. Y el Señor dice: por ello no te preocupes, no te afanes por el día de mañana, sino depende de Dios, confía en Dios. Ellos muestran su jactancia al decir: iremos, estaremos, haremos, ganaremos. O sea, lo dan por sentado. Ellos no consideran que si llegarán, qué problemas habrá, si el día siguiente vivirán o no, y menos consideran a Dios. No se preguntan si Dios está de acuerdo con sus planes. Verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora, no consideran qué va a ser del mañana, ni qué sentido tiene la vida. En el versículo 27, versículo 1 del capítulo 27 de Proverbios dice: no te jactes del día de mañana,
porque no sabes qué dará de sí el día. No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Nadie sabe qué será mañana, solo Dios. El comerciante presume saberlo, como el rico de la parábola de Jesús, que decía, voy a derribar mis graneros y haré mayores, y luego me voy a gozar toda la vida. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo provisto, ¿para quién será? Ahora, cuando los planes al futuro se hacen sin tomar en cuenta a Dios, es un problema y realmente viene a ser un fracaso. La vida es como un vapor, como humo, neblina. Es un claro ejemplo de su transitoriedad. Cuando el sol sale, la niebla se desvanece. La vida humana, dice, es como la flor de la hierba que de pronto aparece y desaparece. La vida humana es un aparecer y desaparecer. El vapor y la flor de la hierba, las dos aparecen por un poco de tiempo y después se desvanecen. La vida es transitoria. Solo nos queda confiar en Dios. Y el que confía en Dios puede estar seguro de su existencia aquí, en esta vida y en el más allá. La solución a la jactancia y a la soberbia, en el versículo 15 y 16. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es simple, pero significativo. Si el Señor quiere, es una condición que indica verdadera condicionalidad. Si el Señor quiere, no sabemos si Él quiere o no quiere. Por tanto, tenemos que depender de Él. Para que quiera o no, sepamos aceptar su voluntad. No es solamente, bueno, yo voy y digo, si el Señor quiere y me voy. No, tengo que entender si Él quiere o no. El Señor Jesucristo decía, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Todos los planes del ser humano están determinados por Dios. Nosotros solo tenemos que alzar nuestra vista a Dios y pedir la dirección en nuestra vida. Si Dios quiere, no es un formulismo, no es un costumbrismo o un conjuro, es depender de su voluntad. Si el Señor quiere, no solo viviremos, sino que haremos nuestros planes. El negociante solo piensa en su negocio, se olvida a Dios. Hay que aprender que la vida no depende de uno, sino de Dios. La voluntad de Dios y la vida son importantes. Entonces, cuando entendemos eso, podemos hacer los planes, pero en Dios. Se jactan de su soberbia, dice el verso 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Jactarse, gloriarse, con o sin razón, es alardear. Es una charla ostentosa y vacía, una seguridad insolente que confía solo en sus recursos propios, pero que desprecia las leyes divinas. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es la raíz del pecado. El cristianismo no es cosa de saber hacer lo bueno, sino hacerlo, practicar. No solamente ser oidor, sino ser hacedor. El que dice, pero no hace, no lleva provecho. Solo el que hace la obra es bienaventurado. El pecado es representado en la Biblia como desobediencia, transgresión a la ley de Dios, maldad, iniquidad, ofensa, delito, idolatría, etc. Para Santiago, el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Hermanos, entendamos que nuestros planes tienen que estar hechos considerando a Dios. Tenemos que entender que nuestra vida es transitoria, es pasajera. Y no podemos dar por sentado, como estas personas que decían, iremos, estaremos, traficaremos y ganaremos, cuando no se sabe lo que será mañana. Y en lugar de lo cual tendríamos que decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Lo cual indica que nos estamos sometiendo a su voluntad y a hacer su voluntad. Y eso es lo más importante. No podemos gloriarnos del día de mañana cuando no sabemos qué será del mañana. Solamente Dios sabe lo que será el mañana. En Él está
nuestro futuro. Y en Él tenemos que confiar y ponernos en las manos de Dios. Que Dios nos bendiga.